El 1 de septiembre de 1953, en un hospital de Hartford, Connecticut, un cirujano perforó 2 agujeros en el cráneo de un joven de 27 años. Buscaba curarle una epilepsia tan grave que ningún medicamento de la época había logrado controlarla. La cirugía funcionó a medias, las convulsiones casi desaparecieron. Pero cuando el joven despertó, algo se había perdido para siempre, sin que nadie en esa sala se diera cuenta todavía. A partir de ese día iba a vivir 55 años más sin poder recordar nada nuevo, ni un solo instante. Se llamaba Henry Gustav Mallessen. Había nacido en 1926 en Manchester, un pueblo de Connecticut, y de niño sufrió un golpe fuerte en la cabeza que los médicos, años después, señalarían como el posible origen de sus convulsiones. Con los años, esas convulsiones fueron a peor. A los 16 ya sufría episodios graves varias veces por semana. Para cuando cumplió los 27, no podía sostener un trabajo, no podía llevar una vida normal, y había probado absolutamente cada medicamento disponible en 1953 sin ningún resultado real. Antes de la cirugía, Henry trabajaba armando motores eléctricos en una fábrica de Hartford. Sus compañeros lo describían como una persona tranquila, educada, con un humor discreto. Nadie hubiera imaginado que, en unos años, se iba a convertir en el paciente más estudiado de toda la historia de la neurociencia. Desesperado, Henry y su familia llegaron a un neurocirujano llamado William Beecher Scoville. Scoville ya había operado antes a pacientes psiquiátricos, extirpándoles partes de los lóbulos temporales del cerebro, con resultados irregulares. Pero jamás había hecho esa cirugía en alguien cuyo único problema fuera la epilepsia. Y jamás la había hecho de la forma en que estaba a punto de hacerla con Henry. Scoville le extirpó a Henry el hipocampo casi por completo, la amígdala, y buena parte de la corteza que los rodea, de los 2 lados del cerebro a la vez. En ese momento, en 1953, casi nadie entendía todavía para qué servía realmente el hipocampo. ¿Vos sabías que hasta hace apenas 70 años los médicos no tenían ni idea de qué parte del cerebro fabricaba los recuerdos? Cuéntame si lo sabías, porque lo que le pasó a Henry después fue lo que se lo terminó de revelar al mundo entero. Henry despertó de la cirugía reconociendo a su madre, recordando su infancia entera, incluso recordando haber llegado esa misma mañana al hospital. Por fuera, parecía la misma persona de siempre. Pero apenas unos minutos después de cualquier conversación, esa conversación se borraba de su mente como si jamás hubiera ocurrido. Una psicóloga canadiense llamada Brenda Milner empezó a estudiar el caso de Henry desde 1955. Para protegerlo, decidió que el mundo científico jamás conocería su nombre real. En cada estudio, en cada publicación, en cada conferencia, Henry iba a ser conocido únicamente por sus iniciales. HM. Y esa no fue la parte más extraña de su caso. Milner visitó a Henry cientos de veces a lo largo de los años siguientes. Y cada una de esas veces, sin excepción, Henry la saludaba como si la estuviera conociendo por primera vez en su vida. Podían pasar la mañana entera conversando, hacer un descanso de 5 minutos para tomar un café, y cuando Milner volvía a entrar al cuarto, Henry se presentaba de nuevo, con la misma cortesía educada de siempre, sin la más mínima señal de haberla visto antes esa misma mañana. A veces ni siquiera reconocía su propio reflejo en un espejo, porque la imagen que tenía de sí mismo había quedado congelada cerca del año de la cirugía, mientras su cara seguía envejeciendo afuera, década tras década, sin que él lo supiera. ¿Te imaginas vivir así, atrapado en el mismo presente cada vez que alguien sale de la habitación y vuelve a entrar? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque los científicos que estudiaron a Henry todavía tenían que descubrir algo aún más sorprendente sobre su mente. Antes del caso de Henry, muchos científicos creían que la memoria no tenía una ubicación concreta en el cerebro, sino que estaba repartida de forma pareja por todo el tejido cerebral. Durante más de 30 años, un investigador llamado Carl Lashley había buscado, sin éxito, lo que él mismo llamaba el engrama,
el rastro físico exacto de un recuerdo, sin encontrarlo jamás en ningún experimento. Milner le pidió a Henry que hiciera un ejercicio simple, trazar la silueta de una estrella, mirando su mano solamente a través de un espejo, sin ver directamente el papel. Es una tarea difícil incluso para alguien sin ningún problema de memoria. Henry repitió el ejercicio durante 3 días consecutivos. Y cada día, su trazo mejoraba, menos errores, más precisión, un pulso cada vez más firme. El problema es que, cada mañana, Henry juraba no haber hecho jamás ese ejercicio en toda su vida. Su cuerpo aprendía. Su memoria de los hechos, no. Ese resultado, publicado por Milner y Scoville en 1957, demostró algo que nadie había probado antes con tanta claridad, que la memoria no es una sola cosa guardada en un solo lugar, sino varios sistemas distintos, funcionando por separado dentro del mismo cerebro. Milner ni siquiera había terminado su propio doctorado cuando publicó, junto a Scoville, el estudio de 1957 que le cambió la vida a su carrera y a la neurociencia entera. Décadas después, seguía siendo citada como una de las científicas más influyentes de toda la psicología moderna. Otra prueba reveló algo igual de revelador. Si le decían a Henry una serie de números y le pedían repetirlos de inmediato, los recordaba sin ningún problema. Incluso podía retenerlos varios minutos si se concentraba sin distraerse. Pero bastaba una sola interrupción, un ruido, una pregunta distinta, para que esos números desaparecieran de su mente sin dejar rastro. El hipocampo que le habían quitado a Henry resultó ser esencial para crear recuerdos nuevos de hechos y experiencias. Pero no era necesario para aprender una habilidad física, ni tampoco para conservar los recuerdos de décadas atrás, que en Henry seguían intactos casi por completo. Aún así, la cirugía también le había borrado alrededor de 11 años de su pasado, los inmediatamente anteriores a 1953. Cuanto más vieja era una memoria, más intacta seguía. Cuanto más reciente, más probable que hubiera desaparecido para siempre. ¿Habías escuchado hablar de algún caso real así antes de este video? Porque el de Henry recién estaba empezando, iba a convertirse, con el paso de las décadas, en la persona más estudiada en toda la historia de la neurociencia. Desde comienzos de los años 60, una joven investigadora llamada Susan Corken, discípula de Milner, tomó la posta y siguió estudiando a Henry sin interrupción durante los siguientes 46 años, hasta prácticamente el último día de su vida. Más de 100 estudios científicos se publicaron a partir de su caso. Hoy en día, es casi imposible abrir un manual de psicología o de neurociencia en cualquier universidad del mundo sin encontrar, en algún capítulo, las iniciales HM. En su rutina diaria, Henry hacía crucigramas y veía programas de preguntas y respuestas en la televisión, y contestaba bien varias veces, aunque nunca lograba recordar, un minuto después, que acababa de acertar. Cuando le preguntaban qué se sentía vivir así, siempre respondía con las mismas palabras serenas, que era como despertarse de un sueño, un poco confundido, sin saber bien qué había pasado justo antes. Henry vivió primero con su madre, después con un familiar, y finalmente en una residencia de cuidados en Connecticut, sin saber jamás, día a día, cuántos años habían pasado realmente desde aquella cirugía que lo cambió todo. El 2 de diciembre de 2008, Henry Molaison murió a los 82 años. Para entonces llevaba 55 años viviendo, literalmente, en un presente que nunca lograba acumularse en un pasado. Pero su historia todavía tenía un último capítulo. Corkin había organizado, años antes, que su cerebro fuera donado a la ciencia para un estudio final, sin precedentes, la disección más detallada jamás realizada sobre un cerebro humano. En diciembre de 2009, el neuroanatomista Jacopo Annese, del Observatorio del Cerebro en la Universidad de California en San Diego, cortó ese cerebro en 2401 láminas ultrafinas, una por una, en un procedimiento que se extendió durante 53 horas seguidas.
Todo el proceso se transmitió en vivo por Internet. Cientos de miles de personas alrededor del mundo se conectaron, en algún momento de esas 53 horas, a ver en tiempo real cómo se abría, lámina por lámina, la mente del hombre que había cambiado para siempre lo que la ciencia entendía sobre el recuerdo. Recién entonces, después de su muerte, se reveló al público lo que la ciencia había guardado en secreto durante 55 años. H.M. Se llamaba, en realidad, Henry Gustav Mallessen. El propio Scoville, el cirujano que lo operó, pasó buena parte del resto de su carrera advirtiendo contra ese tipo de cirugía sin control. Ayudó a impulsar uno de los primeros registros internacionales de casos de psicocirugía, precisamente para que ningún otro paciente terminara como Henry sin que nadie pudiera anticiparlo. En 2016, un periodista llamado Luke Dietrich publicó un libro que removió todo el caso desde cero. Encontró registros hospitalarios incompletos, preguntas serias sobre si Henry o su familia habían dado alguna vez un consentimiento realmente informado para una cirugía tan experimental, y una disputa pública sobre quién tenía derecho a estudiar las láminas de su cerebro. Casi 70 años después, el caso de Henry todavía no había terminado de generar preguntas sin responder. Henry jamás llegó a saber que su nombre terminaría en cientos de estudios científicos. Jamás recordó a Brenda Milner, ni a Susan Corken, ni ninguna de las miles de horas que ambas le dedicaron a entender su mente. Y aún así,